Bueno, anticipaba su título el profesor Osvaldo Lorenzo. Quisiera insistir en él, sobre todo para entender qué es lo que ha motivado que optase finalmente por vincular a él distintas circunstancias que, a mi juicio, son especialmente relevantes en aquello que hacemos como académicos, como científicos, como docentes, en definitiva, como universitarios. Asumiendo que al hacerlo hay por mi parte una cierta transgresión, un cierto atrevimiento. No soy metodólogo, no soy epistemólogo, no estoy vinculado a las áreas de conocimiento que habitualmente en las ciencias de la educación se ocupan del estudio y sobre todo del desarrollo metodológico de la investigación, como es el área de métodos de investigación y diagnóstico en educación. Tampoco en aquella área a la cual se le ha atribuido, a las áreas a las cuales se les ha atribuido un especial protagonismo en todo lo que significa analizar y proponer mejoras en la actividad docente. Me refiero al área de didáctica en organización y organización escolar y también a las distintas didácticas específicas. Ni tan siquiera a quienes en el área de teoría e historia de la educación más acostumbran a preocuparse y también a ocuparse por desvelar algunas de las circunstancias que concurren en la docencia universitaria, en la teoría de la educación, en los modos de articular lo que se propone en esas teorías, en sus conceptos y en sus prácticas. Soy en este sentido, y se decía en la presentación que hacía el profesor Osvaldo Lorenzo, alguien que se dedica fundamentalmente a la pedagogía social. Es decir, a ese saber de la educación que se sitúa en los exteriores sin obviarlos y sin dejar de considerarlos en todo lo que significan, de la llamada educación institucional, del sistema escolar, del sistema educativo, en el sentido a veces más reduccionista que se suele hacer de este término, para procurar otras lecturas y también otras propuestas en los modos que tenemos de educar y educarse en sociedad. Y si me he atrevido, en cierto modo, a proponer este título, es sobre todo porque he intentado mirar en mi propia trayectoria científica, académica y universitaria lo que ha representado aprender de otros. Ese aprendizaje que a veces no valoramos suficientemente y que significa tener la oportunidad de dirigir tesis doctorales, trabajos de fin de máster, trabajos de fin de grado, liderar en la condición de investigador principal proyectos de investigación o contratos con distintas entidades de titularidad pública y privada, o, por ejemplo, en los últimos años, lo que para mí ha sido un verdadero privilegio, tener el protagonismo como representante comisionado por mi universidad para la articulación de un campus llamado de la ciudadanía, que lo que pretende básicamente es, y así está reflejado en su plan estratégico, que fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Gobierno de nuestra universidad, lo que pretende, decía, fundamentalmente es articular las ciencias sociales y jurídicas, las artes y las humanidades en el encuentro necesario, pero sobre todo con la pretensión de que sea inter y transdisciplinar, con los que en nuestra universidad son el Campus Vida, fundamentalmente ciencias de la salud,
el Campus Terra, que es un campus agroforestal que está ubicado en la ciudad de Lugo, y también el Campus do Mar, que compartimos con las universidades de Vigo, que es la que lo lidera, y la Universidad de A Coruña. Es ahí donde yo diría nace el sentido de la conversación que les propongo. Ojalá que más allá de lo que pueda ser mi exposición sea lo que este foro pretende, una oportunidad para el debate, para el diálogo, en torno a distintos argumentos que a mi juicio resultan en estos momentos clave, fundamentales. Lo eran antes de que esta cruel pandemia, como la llama Boaventura de Sousa Santos, esta cruel pedagogía del virus, llegase a nuestras vidas para poner, y voy a palabras de Eduardo Galeano, la escuela del mundo, la convivencia del mundo totalmente al revés. Nada que imagináramos, nada que esperáramos, a pesar de las múltiples advertencias que teníamos acerca de una Tierra, de un planeta que está en juego, que está perdiendo a pasos agigantados su diversidad, que nos ha situado en los límites del crecimiento, que nos amenaza con cambios que nunca hemos deseado, aunque hemos muchas veces mitificado la palabra cambio. De pronto tenemos un cambio climático que nos sitúa ante la agonía de la vida. En definitiva, circunstancias que más que nunca nos obligan, nos desafían en la tarea de poder ser mejores personas y mejores sociedades. Y entender que en mucho esta es una tarea de la educación, en particular en lo que a nosotros nos compromete en la educación superior, en la educación universitaria, y que en su construcción necesitamos más y mejor conocimiento. Y para poder hacerlo, no solo se trata de que seamos capaces de avanzar en todo aquello que significa el desarrollo de unas determinadas disciplinas, incluso aquellas que se puedan considerar prioritarias, como está sucediendo actualmente en la estrategia española de ciencia y tecnología, en la perspectiva o en el horizonte que va entre los años 2021 y 2027. No, necesitamos mucho más que eso, reconocernos y sentirnos partícipes de un proyecto colectivo que no puede ser suficientemente o del todo coherente si no nos compromete, si no nos implica también en un plano personal, en lo que somos como ciudadanos y también en esa condición de ciudadanía con los derechos y deberes que nos corresponden en lo que somos como profesores, profesoras e investigadores. Y en ese sentido, lo que pretendo es invitarles a un paseo por argumentos, por ideas, por algunas reflexiones en las que confío, he procurado que sea así, que tengamos magníficas compañías. Muchas, lamentablemente, ya no nos pueden acompañar físicamente, son personas que están en la historia de la ciencia, de las contribuciones al conocimiento en décadas o en siglos atrás. Otras siguen dándonos la oportunidad de su escritura, de su lectura, de su pensamiento, de su conocimiento, y con él vamos a hacer algunos trayectos. Que diría que fundamentalmente, al menos en mi perspectiva, nos sitúan en 4 argumentos que inciden, que ponen énfasis fundamentalmente en el compromiso colectivo, es decir, en aquello que tiene un sentido institucional, que nos muestra como
como entidades, como instituciones que hemos de desarrollar una serie de misiones o funciones en la sociedad, que mucho depende de las concepciones que podamos tener en el plano político, por ejemplo, en las políticas sociales, las políticas educativas, las políticas científicas, que fundamentalmente implica entender que estamos en una tarea común y que en lo esencial conlleva, haciéndolo democráticamente, una responsabilidad colectiva. Son los 4 argumentos que explicaré brevemente a continuación. Y los otros 2 tienen un aire más personal. Es como si nos mirásemos a nosotros mismos, como si nos diésemos la oportunidad de repensarnos en lo que somos y hacemos, en lo que es nuestra propia trayectoria individual y también colectiva, para que partiendo de ella y reconociéndonos en lo que hemos hecho, muchas veces expresado en eso que hemos dado en llamar nuestro currículum vitae, sobre todo nos imagine construyendo futuros. En mucho yo diría que lo que voy a exponer en estos 6 argumentos que aparecen ahora sintetizados en la pantalla, es una especie de transición entre la universidad que tenemos, la universidad que queremos, la universidad que necesitamos y la universidad que reivindicamos, entendiendo que esa reivindicación, que ese análisis lo hacemos desde unas señas de identidad colectiva de las que formamos parte y de las que no podemos en ningún caso sustraernos. Comenzaré por la primera de las cuestiones. Sobre todo para poner en valor la palabra o las palabras y lo que en ella o en ellas con frecuencia identificamos que son la investigación y la innovación. Desde luego, para poder, seguro que lo compartimos, asumir que son 2 tareas intelectuales, científicas, académicas, sociales, podríamos incluso añadir alguna otra connotación de muy amplios recorridos semánticos. Si acudimos a los diccionarios y a aquellas acepciones más convencionales, lo que se dirá de la investigación se resume en 5 palabras. Una acción y un efecto de investigar. Y a este último término, investigar, se le atribuyen con frecuencia distintos significados. Van desde indagar para descubrir algo hasta la realización de un conjunto de actividades intelectuales con las que de forma rigurosa, sistemática, se pretende incrementar el conocimiento que existe en una disciplina, materia o campo científico. De ahí que sea como muy frecuente asociar a la investigación una serie de finalidades: la generación, el desarrollo, la innovación, la consolidación, la aplicación, difusión o transferencia de saberes. Se hace siempre partiendo de que han de ser estimables y deseables, por lo tanto que han de satisfacer una serie de criterios, de requisitos, de principios que tienen una componente epistemológica, metodológica, empírica, documental, en la cual se fundamenta. Y yo, a propósito de esto, diría que, siendo importante lo que podemos decir de la investigación y de la innovación como una oportunidad para saber más, para saber mejor, incluso para poder cambiar, es el propósito fundamental de la innovación, muchas veces importan más los apellidos que ponemos a estas 2 expresiones que a lo que inicialmente las nombra. Sabemos que no es lo mismo hablar de investigación cuantitativa o cualitativa, básica o aplicada, científica, como a veces reconocen sin más atribuciones, en aquella que tiene un carácter experimental respecto de otra que tiene un sentido más humanístico. De la innovación en los últimos años nos hemos quedado sobre todo
con lo que significan sus herramientas, esencialmente con lo que significa incorporar tecnologías que nos permitan desarrollar determinados procesos en la obtención de información, en su presentación, en su utilización, incluso en su uso y abuso. La innovación tecnológica a veces parece que oscurece otros modos de innovar, que se refieren a la docencia, que se refieren a las instituciones, que se refieren a las prácticas en el aula. Y muchas veces, aunque en ocasiones se trata de que sumemos una expresión a la otra, mediada por la palabra desarrollo, así está en las convocatorias y en las estrategias de los planes estatales, nacionales, cuando decimos I+D+I, sabemos que el peso de unas y otras palabras es diferente. Y sin embargo, y creo que hemos de afirmarlo y sobre todo de reivindicarlo, todas se necesitan y en esta tarea nos necesitamos todos, siendo reconocidos del mayor y del mejor modo posible. Como nunca antes, y ahora lo estamos viviendo ante urgencias y emergencias que no pensábamos que nos iba a deparar la vida en común, básicamente por las amenazas que tenemos a nuestra salud, pero también a todo lo que significa desarrollar en las mejores condiciones nuestra convivencia, nos encontramos ante la necesidad de repensar la investigación, de repensar el sentido que tiene la innovación y también la actividad docente. Y poder hacerlo atendiendo con un sentido crítico a las exigencias o a las autoexigencias que nos plantea una sociedad a la que hemos querido llamar. Creo que nunca hemos conseguido que lo fuera en la realidad de los hechos, una sociedad de la información y del conocimiento. Al menos en lo que esa sociedad puede tener de equidad, de inclusión, de hacernos partícipes de todo lo que esa información y ese conocimiento significa. Estamos muy lejos de conseguir que la información se convierta en formación y que esa formación nos dé la posibilidad de la transformación y que llegue a la infancia y que llegue a todas las personas que, como se dice en el cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debe ser una ocasión para aprendizajes que se desarrollan a lo largo de toda la vida. Se trata, en este modo de repensar la investigación, la innovación y la actividad docente, de resituarnos en los vínculos de la investigación y la innovación en la docencia universitaria. En la intervención que ayer por la tarde la profesora Mercedes González San Mamé, de la Universidad de La Coruña, hacía, cuando exponía algunas de las conclusiones, eran 19 trazos, 19 rasgos que Kleinbein identificaba en quiénes son los buenos profesores. La mayoría tenían que ver con cómo son esos profesores, no tanto con aquello que previamente se les atribuye en la condición de docentes. El aprecio por su modo de relacionarse, por su modo de comunicar, por su modo de decir, por su modo de estar, pero sobre todo por su modo de ser. Lo cual nos recuerda en mucho, cuando establecemos estos vínculos entre la investigación y la innovación, el título de un libro que en los primeros años 80 en nuestro país supuso toda una hipótesis de partida. Yo lo recuerdo especialmente en lo que significaba como uno de los libros de lectura casi obligada para quienes eran estudiantes del curso de aptitud pedagógica que impartían los institutos de ciencias de la educación. Me refiero a ese libro que elaboraron Fernando Hernández y Juana María Sancho con el título Para enseñar no basta con saber la asignatura. No es suficiente con tener un conocimiento, ojalá que el máximo posible, de aquello que es un determinado campo del saber, una determinada materia, una determinada disciplina científica.
Pero no podemos olvidar que para saber de la asignatura hay que investigar. Y que se puede investigar de muchos modos y que todavía no hemos llevado a la práctica tanto como sería deseable procesos de investigación en el aula, investigación cooperativa, investigación en la acción, investigación participativa, que nos darían oportunidades magníficas en lo que en su momento ya planteó Kurt Lewin como un modo de conocer, un modo de aprender y un modo de formar en la propia práctica y a partir de problemas prácticos. Y por último, y esta era una petición que explícitamente en algún momento me trasladaba el profesor Osvaldo Lorenzo, el papel de la evaluación. Si somos evaluadores, hemos de ser evaluados. Creo que esa lógica no admite ningún tipo de cuestionamiento. Si estamos en condiciones, y lo hacemos de forma continuada, de evaluar a otros, no podemos obviar, no podemos situarnos al margen de que los otros también nos evalúen a nosotros. Pero les tenemos que pedir que lo hagan con justicia, que lo hagan con criterios, que lo hagan con códigos éticos, que sea una evaluación formativa, que sea una evaluación que dé oportunidades, que no solo sancione, que no solo deje al margen, que no solo impida la financiación de un proyecto o la imposibilidad de ser verificado o acreditado. De ahí que esencialmente y fundamentalmente diría y quisiera afirmar, luego matizaré más esta afirmación, que se trata de una responsabilidad institucional y también un compromiso ético que adquirimos en las universidades con la sociedad. No es solo una rendición de cuentas, es mucho más que eso, aunque necesariamente también deba serlo. Requiere que estemos en condiciones de poder valorar lo que son nuestras propuestas y nuestras respuestas cotidianas en todo lo que hacemos en nombre de la docencia y en nombre de la investigación. Requiere que para que un trayecto investigador se pueda promover y tenga la confianza, la garantía, la viabilidad requerida, que previamente sea analizado, valorado como proyecto. Y requiere, por supuesto, que esa valoración y esa evaluación sea lo más pedagógica posible, es decir, que dé oportunidades de saber en aquello en lo que un proyecto, una propuesta, un equipo, una red de equipos de investigación debe mejorar para que en algún momento reciba la confianza de la sociedad para que con sus recursos pueda llevarse a cabo. Si nos situamos en un plano personal, y es en el que fundamentalmente y más trataré de insistir, esencialmente yo diría que se trata de dar respuesta a una pregunta que de un modo u otro todos nos hacemos, que tiene que ver con nuestro día a día, que tiene que ver con algunas de las expectativas, incluso de las ansiedades que se suscitan en nuestra práctica docente e investigadora, que tienen que ver con exigencias externas, pero que mucho lo que plantean también son autoexigencias. ¿Es posible conciliar una docencia universitaria de calidad con una actividad investigadora de excelencia en las universidades? Sabemos que esa posibilidad es mucho más un deseo que una realidad. Sabemos hasta qué punto estamos lejos de que las circunstancias permitan que sea así. Somos de los países europeos, de los que conforman la OCDE. En definitiva, todo lo que significa entender el sistema de la ciencia, del conocimiento, pero también los sistemas de educación superior en el mundo que menos invierten en lo que significa procurar esta docencia o esta universidad de calidad y esta actividad investigadora de excelencia. Y los indicadores objetivos no dejan lugar a dudas.
Nuestro Producto Interior Bruto está muy lejos de la media europea y está muy lejos de la media de aquellos países que con niveles o indicadores de desarrollo equiparables a los nuestros están invirtiendo. Sabemos que mucho se nos plantea como un desafío personal, por mucho que sean expresiones que vayan a los documentos institucionales. Hablar de calidad en la educación, hablar de calidad en las universidades es una tarea que aparece reflejada como compromiso y como desafío prácticamente en todo lo que han sido nuestras leyes de reforma universitaria, de reforma del sistema educativo. No teníamos la calidad y llegamos incluso a decretar, porque es una ley orgánica, que debíamos alcanzar la mejora de esa calidad de la que estamos muy lejos. Está en nuestros estatutos, en definitiva, de aquello que nos hemos dado para entender lo que cada universidad es en su autonomía y en la realidad a la que se debe, de su país, de su comunidad más inmediata, pero también del mundo. Y posiblemente la palabra excelencia esté llamada mucho más a excluir que a incluir. Y cuando nombramos el talento, posiblemente estamos pensando en lo que significa ser talentosos en determinadas competencias, habilidades, recursos, utilización de técnicas, de procedimientos, y no en otros, en aquellos que tienen una componente más técnica, más experimental y posiblemente no artística. Por lo tanto, es una conciliación que requiere matices y que requiere que llevemos a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, porque esta conciliación no solo debe ser posible en la universidad, debe ser posible con nuestras familias, debe ser posible con las realidades en las que vivimos, muy diversas, pero cuando decimos diversas muchas veces decimos desiguales y por lo tanto planteando niveles de exigencia que no tienen mucho que ver con lo de iguales aunque seamos diferentes. Más bien tiene que ver con ser diferentes con la voluntad de en algún momento poder ser iguales. Y la última de las cuestiones que sugiero, que planteo como reflexión, es la que, si acudiésemos al inglés, no permitiría diferenciar dos identidades que el español, que el castellano, el galego también permite. La diferencia de estar en relación al ser investigador y profesor. A veces parece lo mismo, pero no es igual. Esa forma magnífica que tiene Silvio Rodríguez de llevar al canto circunstancias o realidades que pareciera que se parecen, pero que en el fondo son como muy diferentes. Significa, a mi juicio, situarse, y algunos lo hemos hecho décadas atrás, otros, muchas de ustedes lo están iniciando ahora, en un proyecto y en un trayecto docente e investigador. Muchas veces esto se ha identificado con una carrera docente o una carrera investigadora llena de obstáculos, llena de dificultades y también de trampas que parece que de modo no intencional, pero que al final son muy dolorosas, va generando eso que llamamos de un modo abstracto el sistema. Un proyecto y trayecto en el cual se van incorporando expresiones que hablan de acreditación, de habilitación, de promoción y que al final dan idea de cómo nos vamos situando y muchas veces sobre todo de cómo nos van situando en ese proyecto y en ese trayecto. Sí hay algo que me parece que es importante recordar, como suelen cantar o solían cantar cuando se reunían en su estadio los aficionados del Liverpool, no caminan solos, no caminamos solos. Afortunadamente, cada vez menos. Creamos equipos, articulamos redes, agrupaciones, nos vinculamos a áreas de conocimiento, a departamentos, a facultades, sociedades científicas,
consejos y comisiones de muy diversa naturaleza, lo cual nos recuerda que efectivamente nuestro quehacer tiene un sentido de lo común, aunque inevitablemente tenga también un sentido de lo particular que no podemos olvidar. Y aquí me gustaría acudir a una metáfora, a mi juicio, muy hermosa que utiliza el profesor, fue durante muchos años director de Cuadernos de Pedagogía, Jaume Carbonell, para hablar de lo que es la educación. Y yo diría, en este caso, lo que es también la investigación o incluso la innovación. De un lado, un viaje hacia nosotros mismos, es la posibilidad que nos podemos dar para que todas aquellas potencialidades, capacidades, den lo mejor de sí. Por lo tanto, es un modo de darnos y de construirnos en lo personal a través de los saberes, de los conocimientos y de las oportunidades que nos brindan. Pero de otro lado, no podemos olvidarlo nunca, es un viaje a la realidad. Es la posibilidad de encontrar en ella temas y problemas que motiven una indagación. Es el compromiso que supone la escucha, que supone la observación, que supone la pregunta, que está en las hipótesis, que se formulen los objetivos, cuando realmente nos comprometemos con las necesidades, con las demandas, con las expectativas de las personas que están en la sociedad. Cuando queremos dar respuesta a sus preocupaciones por la salud, momentos como los que estamos viviendo especialmente, que tratan de ir más lejos de aquellos conocimientos que ya tenemos o que tratan de ampliarlos y diversificarlos para que permitan dar respuesta a la complejidad y a toda la diversidad de la vida y de las circunstancias en las cuales esa vida se desarrolla. Al fin y al cabo, hay una pretensión que, la decía antes, es que podamos darnos la posibilidad de ser más y mejores personas, siendo más y mejores sociedades. Bueno, para estos argumentos quise darme y quise que nos pudiéramos dar la oportunidad de viajar con otros. De ahí que en los minutos que siguen, fundamentalmente, y sobre todo tratando de respetar su pensamiento, tratando de respetar lo que han escrito, lo que hemos podido leer, viajemos con ellos. Es un viaje, como decía, al interior y es un viaje también a la sociedad, a nuestra realidad y a sus realidades. Y permítanme que en ese sentido comience por presentarles un libro que posiblemente todavía no esté en las librerías. Creo que en mucho de lo que es la argumentación que les estoy presentando es convertir algunas de las razones y yo diría incluso de las emociones que la motivan. Un libro que, coordinado por los profesores, la profesora Isabel Grana y el profesor Eduardo Vila de la Universidad de Málaga, con el título Investigación Educativa y Cambio Social, plantea muchas de estas situaciones, circunstancias, reflexiones en las que me voy a ir deteniendo o a las que ya fui aludiendo. Esencialmente para entender que efectivamente la investigación, aquí con el apellido, con la prolongación en educativa, podríamos decir universitaria en general o científica, yendo incluso más lejos, es siempre un compromiso con el cambio social. Y entender la innovación significa entender ese sentido transformador y ese sentido de cambio al que no podemos renunciar. Entre otras cosas porque posiblemente de partida coincidamos en un diagnóstico. Muchas de las realidades que tenemos no nos gustan. Son injustas, son injustificadas, nada permite entender que tengamos la pobreza, incluso la llamada pobreza extrema, en las condiciones en las que se da en el mundo, que tengamos y sigamos generando procesos de exclusión, de marginación, de vulnerabilidad social insostenibles, que tengamos amenazado el planeta con nuestros modos de producir y consumir. Por lo tanto, es una investigación que en general tiene que
mirar y tiene que darnos la posibilidad de que algo cambie y que cambie para mejor. Teniendo en cuenta todos estos factores, y como decía el profesor José Manuel Esteve en su obra La tercera revolución educativa, pena que nos haya dejado hace años y no pudiera dar continuidad a su pensamiento y a su modo de transmitirnos todo lo que sabía de la educación que teníamos, pero también de la educación que deberíamos tener. Situar el estudio, situar la indagación en los problemas actuales, hacerlo en el contexto de los profundos cambios sociales y educativos que hemos vivido en las últimas décadas y que todavía hemos de vivir. Son 12 capítulos, 19 autores. A mí me correspondió escribir. Mi aportación gira en torno a la investigación educativa y la transferencia social del conocimiento. No insistiré en los argumentos que pueden ver ahora mismo en la pantalla, pero es un capítulo, es un texto que yo elaboré a partir de muchas de las inquietudes que se plantearon cuando el Ministerio, entonces de Ciencia, Innovación y Universidades, convocó para su evaluación los llamados sesenios de transferencia, que venían a complementar los sesenios de investigación y que, a su vez, aunque bien sabemos que con otra naturaleza y alcance, tienen o se complementan con los conocidos como quinquenios relacionados con la evaluación de la actividad docente. Esencialmente, yo lo que trataba era de entender qué significaba la oportunidad de una evaluación del conocimiento que le damos a la sociedad en reconocimiento de todo lo que la sociedad nos da a nosotros. Y en este sentido yo ejemplifiqué cuando solicité mi sesenio de transferencia. Básicamente incidí en 5 iniciativas que tenían una clara componente de compromiso y de responsabilidad social. De un lado, lo que fue en su momento investigar cómo se estaba planteando en Galicia, en la comunidad educativa, la generalización de una modalidad de jornada lectiva de sesión única frente a la convencional de jornada partida, lo que estuvo en el centro de un debate sociopolítico, pedagógico, sindical durante muchos años, también en las familias, y que motivó incluso cambios legislativos a partir de nuestras aportaciones, y lo que fue durante 12 años un proyecto de iniciativas culturales, educativas y sociales en territorios, en comunidades de Galicia, con la denominación de Proyecto Interea. No me detendré en esto porque quiero sobre todo caminar de la mano de los textos, de la escritura que nos han dejado las 12 personas a las que voy a ir convocando en lo que viene a continuación. Comenzamos por Nuncio Ordine. Este humanista de la Universidad de Reggio Calabria, que nos sorprendió a todos con esta obra, La utilidad de lo inútil. Un ensayo, en realidad un manifiesto que, como interpretó y se llevó a la portada de su edición Fernando Savater, esencialmente lo que venía a representar era un modo de superar algunos de los modos que tenemos de conocer y de saber y de dar sentido al conocimiento al que vamos dando la oportunidad de construirse en nuestras universidades y en nuestras sociedades. Nuncio Ordine dice lo siguiente: la paradójica utilidad a la que me refiero no es la misma en cuyo nombre se consideran inútiles los saberes humanísticos, y más en general todos los saberes que no producen beneficios. En una acepción muy distinta y mucho más amplia, he querido poner en el centro de mis reflexiones la idea de utilidad de aquellos saberes cuyo valor esencial es el del todo ajeno a cualquier finalidad utilitarista. Si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio,
solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria, que extraviada acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Y en ese momento, cuando la desertificación del espíritu nos haya ya agostado, nos haya oprimido, podríamos decir, será en verdad difícil imaginar que el ignorante Homo sapiens pueda desempeñar todavía un papel en la tarea de hacer más humana la humanidad. Esta reflexión de Nunzio Ordine, que en sí misma nos llevaría a un diálogo de muy amplios recorridos filosóficos, éticos, epistemológicos, la vamos a ir complementando, en este caso, con las palabras de Federico Mayor Zaragoza. Cabe recordar que fue el rector más joven de nuestras universidades, precisamente en la Universidad de Granada, durante 12 años director general de la UNESCO y hoy presidente de la Fundación Cultura de Paz, que en una magnífica, deliciosa conversación que mantiene con la profesora María Novo, fue catedrática, ahora lo es jubilada, de Educación Ambiental en la UNED, mantienen y reivindican el coraje de decir no. Y lo hacen en algunas secuencias. Yo he destacado aquí aquellas que aluden en este libro delicioso, se lo recomiendo especialmente, donde se habla de la educación, aparte de muchas otras circunstancias que tienen que ver con su vida, con la política, con el estado del mundo, etc. La educación, dice Federico Mayor Zaragoza, tiene que enseñar a reconstruir el todo, a ver el conjunto. Lo primero es aprender a ser. Las soluciones existen, aunque a veces no las encontremos. Algo que sin duda podríamos decir hoy en día ante los desafíos que nos plantea superar la pandemia. Pero advierte, cuidado, que puede llegar un momento en el que lo único que sepamos sea navegar y escribir cosas que no tienen ningún sentido. Utilizar la tecnología digital es una maravilla, sí, pero al mismo tiempo desarrollar las capacidades humanas fundamentales para guiar nuestra vida y ser útiles socialmente, ser libres y responsables. Tener en cuenta la emoción, porque la emoción es humana, inspira, pero no actuar en virtud de la emoción cuando se trata de tomar decisiones difíciles que requieren serenidad. Ese es un problema que hoy tiene planteado la educación. ¿Cómo negociar? ¿Cómo conciliar la emoción con la razón? El sentido con la sensibilidad, si lo pusiéramos en palabras de Jane Austen. Prolongando sus palabras, las de Pierre Bourdieu. En este afán por diversificar también los pareceres en distintos campos científicos y con distintas visiones de la realidad. Esa afirmación contundente que él hace en el oficio de científico, señalando el esfuerzo que supone construirse como tal. El hecho, el conocimiento, se conquista contra la ilusión del saber inmediato. La dificultad de la iniciación en cualquier práctica científica, sea en la física cuántica o en la sociología, procede de que hay que realizar un doble esfuerzo para dominar el saber teóricamente, pero sobre todo para que pase realmente a las prácticas, es decir, a la sociedad. No puede hacerse de cualquier modo, debe hacerse acrecentando la libertad y el rigor del investigador, ya que no son incompatibles. Tampoco lo es en ninguna de las áreas de conocimiento trabajar conjuntamente, trabajar con otros y tomarse tiempo para poder hacerlo. No obstante, a pesar de los avances que se están produciendo, estamos en el terreno de la utopía, decía él. Porque como ocurre tantas veces en las ciencias, también en las sociales, los obstáculos para el progreso de la ciencia son fundamentalmente sociales, políticos, ideológicos, tienen que ver con determinadas concepciones de la vida, pensamientos únicos, fundamentalismos, etc. Ahora es Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina en el año 1986. En esas dos magníficas obras
una con el título Elogio de la imperfección, una especie de memoria con un sentido autobiográfico, de otro el Atrévete a saber, partiendo del Sapere Aude de Kant, una obra que escribía y ultimaba con 95 años, una mujer longeva, con una vitalidad, con un sufrimiento a lo largo de su vida terrible, por ser judía, por ser mujer, en definitiva por ser alguien que tenía unos rasgos de identidad que otros, por alguna razón, estaban empeñados en borrar. Ella ha inspirado siempre a conciliar dos aspiraciones irreconciliables, según el gran poeta Yeats: la perfección en la vida o la perfección en el trabajo. Lo logró optando por cierta imperfección en la vida y en el trabajo, en las dos. Y al descubrir el placer que le procuraban ambas actividades, descubrió que eso, la imperfección, era lo que más se ajustaba a la naturaleza humana. En el prólogo a su libro Elogio de la imperfección, mirándose a sí misma, mirando hacia atrás a los muchos años y décadas en los que se había dedicado a la ciencia, decía lo siguiente: si miro de manera retrospectiva mi larga trayectoria, creo poder afirmar que los factores esenciales que determinan en la investigación científica el éxito y la satisfacción personal no son el grado de inteligencia ni la capacidad de llevar a cabo con exactitud la tarea emprendida. Ambos dependen, en su mayor parte, de una entrega total a la tarea y de la capacidad de cerrar los ojos ante la dificultad. De este modo podemos afrontar problemas que otros, más críticos y posiblemente más ingeniosos que nosotros, no podrían. Un testimonio personal que quisiera prolongar en Paulo Freire, uno de nuestros pedagogos más reconocidos. En 2021 se conmemorarán 100 años de su nacimiento en Recife, en Brasil, uno de los grandes teóricos y prácticos de la educación, con un magnífico texto en esta obra, La naturaleza política de la educación, con el título El acto de estudiar, un texto muy breve que él inicialmente expresó como una intervención, como una conferencia con campesinos y con personas que trabajaban en comunidades agrarias. Y a la sombra de este árbol, a la sombra de esta mangueira, que era un mango que tenía en su casa en Sao Paulo, que es una especie también de memoria a partir de lo que fue su vida. Nos dice lo siguiente: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Estudiar, investigar, podríamos decir, es una forma de reinventar, de recrear, de reescribir. Y esta es la tarea de un sujeto activo. Su actitud crítica es la misma que se necesita para afrontar la realidad, es decir, el mundo real y la vida en general. Una actitud de cuestionamiento interno a través del cual se comprenden cada vez más las razones que existen tras los hechos. Pero cuidado, advierte, el acto de estudiar exige modestia. Estudiar no es consumir ideas, sino recrearlas, crearlas y recrearlas permanentemente. Y a partir de ellos, y ya en un tono más personal, como decía antes, y ya situándome hacia el final de lo que voy a exponer, en apenas 7-8 minutos, los testimonios de algunos de los científicos más relevantes que desde distintas áreas científicas hemos tenido en nuestro país. En este caso, Manuel Ballester, uno de los primeros premios Príncipe de Asturias en la física, y en la biología, y un candidato hasta 6 veces al premio Nobel. Él hablaba de la pirámide del mérito. Tiene un trabajo excelente sobre su experiencia en la investigación científica en este libro poco conocido, lamentablemente, sobre el horizonte científico de España, logros, carencias y perspectivas. Decía que esa pirámide del mérito, de los muchos que están abajo y los pocos que llegan a su cima,
Requiere esfuerzo, el ejercicio de virtudes personales tan incómodas como la voluntad, la perseverancia y el espíritu de sacrificio. Y esto es asumido, desafortunadamente, decía él, por unos pocos. Al inhibirla frecuentemente ciertos defectos y carencias personales capitales, como son la pereza, que suele nutrirse de la excusa y arroparse en la comodidad, la ignorancia, generada por la frivolidad, o bien causada por la ausencia de información y guía, y la desmotivación. Son sus palabras. Y a partir de ahí nombraba una serie de virtudes que a su juicio no deben olvidarse: la bondad, el entusiasmo, la imaginación y originalidad, la habilidad experimental, el espíritu de observación, la habilidad crítica, la honestidad, la humildad, la difusión de los resultados de la investigación y lo que él llamaba la serendipidad, es decir, descubrir aquello que no esperábamos que podría descubrirse, lo impredecible y que sin embargo es valioso. Y acababa diciendo, no ha de olvidarse que el investigador, la investigadora ha de ser un buen ciudadano, una buena ciudadana, es decir, una buena persona. En un texto más largo, pero si no lo conocen, dense la oportunidad de poder hacerlo, Mario Bunge, uno de nuestros epistemólogos más conocidos, esa magnífica biografía, Memorias entre dos mundos, en esa obra Epistemología daba respuesta a una carta que le enviaba una aprendiz de epistemóloga, es decir, un estudiante que entraba en los primeros años de filosofía y le preguntaba qué debería hacer para convertirse en una buena epistemóloga. Él le decía lo siguiente: manténgase al tanto, aunque sea a distancia, de lo que acontece en todas las ciencias. Visite laboratorios, asista a coloquios y lea literatura de alta divulgación. Recuerde que la ciencia es un gran sistema formado por subsistemas que se nutren y controlan mutuamente. Y recuerde que las divisiones del trabajo intelectual son ignoradas por el mundo exterior. No se limite a estudiar libros, consulte revistas y escriba. Escriba incansablemente, desde meras fichas de datos hasta ensayos de diversa longitud. Y no guarde estos ensayos como si fueran cartas de amor. Enséñeselos a sus compañeros, amigos y profesores. Discútalos en grupo. La búsqueda de la verdad, sea filosófica o científica, es una empresa social, no una aventura solitaria. Busca y ejerce la crítica, pero no se deje aplastar por ella ni la ejerza por mero placer, sino con moderación. La crítica no sustituye a la creación y si bien puede destruir el error, tampoco puede matar la verdad. Comience por abordar problemas modestos, pero apunte a problemas ambiciosos. No es lo mismo modestia que impotencia, pero es preciso someterse a un largo aprendizaje que no todos están dispuestos a hacer. Si no busca la autenticidad, sino tan solo hacerse pasar por epistemóloga, científica, para ganarse la vida, ya sabe lo que no tiene que hacer. Como ve, la decisión que usted está a punto de tomar es de orden moral, como lo es toda decisión que pueda afectar al prójimo. En este punto no sirven consejos. Sin embargo, no resisto el impulso de dárselo. Escoja el camino más largo, no solo porque es el único que lleva a donde usted quiere llegar, y no solo porque es el único honesto, sino también porque es el único interesante. No podía dejar de reconocer, y si no se han dado la oportunidad de leerlo, háganlo. Es una obra larga para tener cerca y echar mano de ella en distintos momentos. Anteayer recibí el premio de la crítica al ensayo en nuestro país, afortunadamente, porque es un reconocimiento a un trabajo de un nivel y de una excelencia impresionante. El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Esencialmente, sitúo aquí esta cita que ya nos va acercando al final, porque es el reconocimiento a todos aquellos a los que, leyéndoles previamente con su escritura y luego con su lectura, nos damos la oportunidad de agradecerles mucho de lo que significa situarnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Son las bibliografías, son los libros, son los artículos, son en definitiva sus textos. Irene Vallejo lo ve así. La invención de los libros ha sido tal vez el mayor triunfo de nuestra tenaz lucha contra la destrucción.
Con su ayuda, la humanidad ha vivido una fabulosa aceleración de la historia, el desarrollo y el progreso. Los libros han legitimado, es cierto, acontecimientos terribles, pero también han sustentado los mejores relatos, símbolos, saberes e inventos que la humanidad construyó en el pasado. Una extraordinaria aventura colectiva protagonizada por miles de personas, escritores y lectores en paisajes de montaña y junto al mar que ruge, en las capitales donde la energía se concentra y en los enclaves más apartados donde el saber se refugia en tiempos de caos, como los que vivimos ahora mismo. Y dense también la posibilidad de leer, aunque no coincida con sus áreas científicas, con los ámbitos en los que ustedes trabajan. Muchos de ustedes son de ciencias de la salud, pertenecen a áreas externas, y lo digo con mucha precaución, a las ciencias de la educación. Estamos ante uno de los pedagogos más ilustres, historiador de la educación que tenemos actualmente en el mundo. El profesor Antonio Sampaio de Noboa, rector que lo fue de la Universidad de Lisboa, embajador que es de Portugal en Naciones Unidas y candidato, perdedor, hay que decirlo, en las últimas elecciones a la jefatura del Estado en Portugal. Un libro extraordinario del que podemos ver su portada con 50 textos y 50 fotografías que van acompañadas de comentarios, de interpretaciones excelentes. Pero sobre todo esta carta que él escribe a un joven historiador o a una joven historiadora de la educación. Se la podríamos escribir a cualquiera de nuestros estudiantes, nos la podríamos escribir a nosotros mismos, tengamos la edad que tengamos, si queremos dedicarnos a cultivar una determinada disciplina científica entre la investigación y la innovación. La pueden encontrar en el número 1 de la revista Historia y Memoria de la Educación. Él la escribía en homenaje al profesor Julio Ruiz Berrio, catedrático que fue de Historia de la Educación en varias universidades, Oviedo y Complutense fundamentalmente, para decir lo siguiente. Le doy 8 consejos y aún un 9º dice, porque en él está todo lo que me inquieta, lo que busco en la academia y en la vida. Conócete a ti mismo y conoce bien las reglas de tu disciplina, pero no dejes de arriesgar y de transgredir. Sin transgresión no hay descubrimiento, no hay creación, no hay ciencia. Hazlo con gran apertura temática y metodológica, más allá de los límites de tu ciencia, en conexión con los demás y de forma colaborativa. Conoce mediante tu escritura, pues eso es lo que te distingue como investigador. Conoce con responsabilidad, siendo consciente de la importancia del conocimiento para las sociedades contemporáneas, dando respuesta a las urgencias del presente y a los desafíos del futuro. Conoce con libertad y en favor de la libertad, que debe estar siempre en el principio y en el fin de la investigación, con un deseo, que a pesar de todas las limitaciones, seas capaz de habitar libremente tu lugar como investigador. Y concluía diciendo que no se reconocía con certezas. No las tengo, afirmaba, pero sí tengo una convicción. Sin conocimiento, sin creación, sin cultura, sin historia, no hay futuro para la universidad ni para la educación. Tal vez no necesites leer esta carta, le decía a su destinatario, pero soy yo quien precisaba escribirla. Hoy mismo te la envío por correo. Voy a ver si consigo encontrar un sello que tenga la palabra libertad. Y con la libertad, con esa libertad que decía Miguel Hernández e interpretaba en su canto Joan Manuel Serrat, para la libertad, sangro, lucho y pervivo, terminaremos en palabras de María Zambrano. Una de las pocas filósofas que, invocando la razón poética, que ella llevaba más allá de la razón pura y de la razón existencial, razón pura de Kant, razón existencial de Ortega, concilia la inspiración poética con la búsqueda filosófica, el arte y la razón, el sentido y la sensibilidad. Buscaremos la libertad y la razón con más esfuerzos que nunca,
escribía en una carta dirigida a Gregorio Marañón en 1931, para en algún momento decir: prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Muchas gracias.